Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Hablábamos hace unos días del anuncio del programa alimentario de PAMI, que una vez más se va a realizar mediante el depósito en la cuenta de los beneficiarios que pertenecen a ese programa. Vamos a hablar de esto con el titular de la oficina local de PAMI. Está en línea Mateo Rossi. Mateo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, para vos y todos los oyentes de la radio. Mateo, bueno, una vez más, PAMI opta por esta manera de acompañar a quienes son beneficiarios del programa Pro Bienestar. Así es, el PAMI abonará por quinta vez una suma fija y extraordinaria a las personas afiliadas destinatarias del programa Pro Bienestar. Esta es una aclaración que es importante realizar, es decir, este beneficio no comprende a todo el universo PAMI, sino a aquellos afiliados y afiliadas que venían recibiendo estos depósitos bancarios en sus respectivas cuentas. Y esto será, como lo anticipaste vos, en reemplazo de los bolsones alimentarios que se distribuían a través de los centros de jubilados y pensionados que por la pandemia aún permanecen cerrados, Andrea. Bien. ¿De cuánto es el monto que van a recibir y a qué meses corresponde? Bien, este nuevo pago comprende los meses de abril, mayo y junio y tiene un 10% de aumento respecto de la liquidación anterior. Los montos que perciben o percibirán las personas afiliadas parten desde los 1.938 pesos. Y esto varía dependiendo del tipo del bolsón, en función de las categorías y de la zona de residencia. Es importante destacar también que el pago se va a incorporar como concepto al recibo de haberes de las personas afiliadas titulares de la prestación, a través, una vez más, de un convenio que el Instituto firmó con la ANSES. No es necesario realizar ningún tipo de trámite para percibir el beneficio. Bien. Y el calendario de pago, como habitualmente lo hacemos, vuelve a estar determinado en función del último número de DNI de cada jubilado o jubilada. Si te parece práctico, lo podemos recordar al aire. Si no, yo les envié por privado los flyers con los calendarios, pero no tengo ningún problema en recordarlo. Si lo podemos recordar, mucho mejor, como siempre. Bien, vamos a dividir en tres esquemas. El primero serían jubilaciones y pensiones con haberes de hasta 23.120 pesos. Los DNI terminados en 0 cobrarían el 10 de mayo, en 1 el 11, en 2 el 12, en 3 el 13, en 4 el 14, en 5 el 17, en 6 el 18, en 7 el 19 y el 8 y 9 el día 20 de mayo. En segundo lugar, aquellas jubilaciones o pensiones con haberes mayores a la suma indicada, es decir, a 23.120 pesos, los DNI terminados en 0 y 1 van a percibir el beneficio el 21 de mayo, en 2 y 3 el 26, en 4 y 5 el 27, en 6 y 7 el 28 y en 8 y 9 el 31. Y el pago vinculado con las pensiones no contributivas, los DNI 0 y 1 el 3 de mayo, es decir, empezaron a cobrar desde ayer, en 2 y 3 el 4, en 4 y 5 el 5, en 6 y 7 el 6 y en 8 y 9 el día 7 de mayo. Siempre, Andrea, recordar que esta es una colaboración adicional que PAMI con mucho esfuerzo realiza en aquellos afiliados y afiliadas más vulnerables de su población. Bien. Mateo, por otra parte también, hace unos días entrevistábamos a una vecina de nuestra ciudad, recibimos después de eso una serie de reclamos de familias que están solicitando el servicio de acompañamiento, creo que es, de profesionales de la salud cubiertos por PAMI para aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas. En este caso, bueno, la vecina planteaba que hace más de un año está reclamando por este servicio y veíamos también en las publicaciones y recibíamos mensajes de otras familias que están pasando por la misma situación. En principio, ¿cómo es el sistema para que PAMI pueda cubrir este tipo de servicios de acompañantes a este tipo de afiliados? Bien, lo primero que debo aclarar es que si bien no escuché la nota de la afiliada Norma Medina, a quien conozco
muy bien. Lo cierto es que leí el resumen que ustedes hicieron de la entrevista. Yo, bajo ningún punto de vista, Andrea, voy a confrontar con ninguna afiliada ni ningún afiliado del instituto, y menos a través de un medio de comunicación. La señora Medina ha venido en reiteradas oportunidades a la agencia de PAMI por distintos temas, lo que descarta la hipótesis de que esté postrada. De hecho, la he recibido personalmente cuantas veces ella solicitó hablar conmigo. El trámite de su subsidio social, que es un subsidio PADIF, se encuentra en pleno trámite, valga la redundancia, y es una cuestión de gestión que no se canaliza y no se resuelve en nuestra agencia local. Eso tiene un procedimiento administrativo, se eleva a la UGL, que es nuestro superior, a través del área del Departamento de Sociales, se hace una encuesta de valoración social y luego se analiza si el subsidio es viable o no, y en caso de que así lo fuese, se cuantifica el monto. Es decir, desde nuestra agencia local, en este caso en particular, hemos realizado todo lo que dependía de nosotros. Siguen las puertas abiertas para no solo la afiliada Norma Medina, sino para cualquier afiliado o afiliada que desee hablar conmigo, como lo están desde el principio. En segundo lugar, tu pregunta es muy importante porque estaría bueno que clarifiquemos el concepto. El PAMI no tiene, como habitualmente se denomina, un acompañante terapéutico que sí tienen otras obras sociales. No lo tiene en términos de un acompañamiento ya sea psicosocial, motriz o de recuperación física. Sí lo tiene técnicamente en el ámbito de una patología psiquiátrica o psicológica. ¿Está claro hasta acá? Sí. El acompañante terapéutico para PAMI solo es viable a través de una indicación o una prescripción médica que provenga de esta patología. Y la naturaleza de esa prestación nada tiene que ver con acompañar físicamente a un afiliado o a una afiliada, sino con acompañarlo en un proceso de reinserción social en función de su patología, insisto, psicológica o psiquiátrica. Ahora bien, lo que sí tiene el organismo es la figura del cuidador domiciliario. Esta prestación solo puede ser otorgada a un afiliado o afiliada de PAMI bajo dos modalidades. La primera, a través de un subsidio social idéntico al que solicitó la afiliada Medina, la tomamos como ejemplo, en donde el PAMI, de considerar que es correspondiente, es decir, cumplir ciertos requisitos, le va a otorgar al afiliado una suma de dinero para que con esa suma de dinero sea el propio afiliado o afiliada la que contrata o abona la prestación o los servicios de un cuidador. ¿Queda alguna duda hasta acá? Si no, yo lo vuelvo a explicar. No, es clarísimo. Bien, la segunda modalidad para que el PAMI pueda brindar esta prestación, insisto, la del cuidador domiciliario, es en el marco de una internación domiciliaria. Y que para una internación domiciliaria también se necesitan cumplimentar ciertos requisitos. Fundamentalmente la existencia de una patología de base aguda o subaguda. Es decir, no cualquier patología es viable para que un afiliado de PAMI pueda acceder a una internación domiciliaria. Por ejemplo, ¿qué patologías no son viables? Aquellas patologías crónicas, donde no existe, en términos médicos, una posible alta médica posterior. Si no, se desnaturaliza la esencia de la prestación. ¿En dónde procedería? En una patología aguda o subaguda. Un ejemplo, una fractura de cadera. Cuando esto procede, es decir, el instituto principal, que sería la internación domiciliaria o técnicamente denominado el IDI, existe dentro de ese marco un submódulo de cuidador domiciliario de 4 u 8 horas diarias, que también tiene que cumplimentar ciertos requisitos para que esta prestación sea viable. Fundamentalmente, no percibir jubilación y pensión. Entonces, hay muchos afiliados de PAMI que por derecho perciben una jubilación o una pensión, y esa mera condición los impide o les priva poder obtener el beneficio. Tampoco puede tener más de un inmueble a su nombre, tampoco puede tener un auto de más de 10 años de antigüedad. Entonces, muchas veces yo escucho reclamos, igual cada persona que pide hablar conmigo, yo se lo explico porque quiero que al menos entienda cuál es la respuesta dentro de un marco normativo. Nosotros somos una obra social que tiene un marco regulatorio. Más allá de la predisposición de gestión, de la voluntad que podamos tener en resolver,
tenemos que dar una respuesta. Y a veces, y créeme Andrea, que la mayoría de las veces que la gente se reúne conmigo, yo puedo explayarme, puedo expresarme, lo entienden, pueden no compartir la decisión del instituto, que no es una decisión nuestra de aquí de Pehuajó, es una decisión de carácter institucional. Es decir, si una persona hoy presenta una patología que, digamos, requiera de la atención de un cuidador, tiene que no tener un vehículo, digamos, más nuevo dentro de los 10 años, no tener, no haberse comprado en su vida dos propiedades y a su vez no cobrar jubilación y pensión. Ese es el primer requisito, el básico, digamos. Después hay que evaluar cada una de las situaciones más allá de la urgencia del caso. Por supuesto, lo que pasa es que expresado de esa manera pareciese que es una respuesta apática, pero no lo es, porque lo cierto es que nosotros tenemos un marco normativo con el que trabajamos. Yo no puedo apartarme de ese marco normativo. Sí, no digo que tengas que apartarte, digo, quiero ser clara con la condición que pone PAMI, no es algo que haya decidido Mateo Rossi, sí es algo que tiene que informar Mateo Rossi, y en este caso, PAMI, a pesar de la urgencia que puede tener una persona afiliada a la institución, se lleva, por ejemplo, en este caso, más de un año de evaluación para ver si ese servicio corresponde o no. Bueno, lo primero que yo voy a hacer, Andrea, es negarte categóricamente que la señora Norma Medina lleve un año sin respuesta del organismo. Pero insisto, yo no voy a confrontar con la afiliada ni con ningún afiliado o afiliada del instituto, mucho menos a través de un medio de comunicación. Digo, soy un hombre de despacho de puertas abiertas, no tengo ningún problema en conversarlo, en dialogarlo. Ahora bien, vamos a darle, o llamemos las cosas por su nombre. El PAMI es una obra social que tiene como finalidad brindar prestaciones médico-asistenciales, ¿sí? Se supone que también, porque si no suena como muy dramático el título, de decir, o insensible al menos, porque también hay que determinar con criterio médico, con rigor científico, cuando un afiliado o una afiliada en función de su patología realmente necesita un cuidador domiciliario y cuando no. Por eso es importante también el acompañamiento de los hijos, de las hijas, de los familiares a cargo. Digo, los adultos mayores requieren, además de un cuidador o cuidadora que puede suministrarles el PAMI, un abordaje multidisciplinario. Si no pareciese que el PAMI no brinda prestaciones. Y esto no es así. Y mira, agradezco esta conversación que me parece sumamente productiva. Si me permitís, te cuento una pequeña anécdota. Nosotros, producto de una auditoría general que se hizo en el marco de lo que es el modelo prestacional de la internación domiciliaria, anterior, hablo del PAMI a nivel nacional, del gobierno anterior concretamente, era una desnaturalización de esta prestación. Todo el mundo venía a PAMI y pedía una internación domiciliaria. Y a veces la patología de este servicio está tercerizado en empresas que muchas veces terminaban siendo amigos o amigas del anterior presidente o de la gobernadora, pareciese que esto era una dinámica que servía para muchos. No es normal que un paciente esté internado en su domicilio 3, 4, 5 años. Si el PAMI frente a la negativa de esa prestación tendrá que articular u otorgarle alternativas de prestación u otros mecanismos para poder paliar una situación. Pero había una desnaturalización de esa prestación. Nosotros teníamos pacientes con patologías crónicas, con internaciones domiciliarias desde hace muchos años. Y eso no está bien tampoco, porque es desfinanciar a nuestra obra social. Sí, más allá de esta situación, digo, un año y medio o más después de la nueva gestión, esta actividad se lleva a cabo de esta manera, digo, el trámite lleva un tiempo prudencial de análisis, aun cuando el PAMI atiende a personas mayores que pueden llegar a tener patologías que requieren de un servicio de estas características, más allá del acompañamiento familiar, casi de forma inmediata. En ese año y medio que hiciste de cálculo te faltó incluir la pandemia. Yo creo que desde que nosotros asumimos la gestión, me refiero al PAMI, el organismo ha estado, siempre insisto, con cosas para corregir y bienvenidas sean todas las críticas constructivas. Ha tenido 2 meses de gestión sin pandemia y el resto con una pandemia a nivel mundial que
puso al mundo de rodillas. Sí, pero los servicios del Estado son esenciales y nunca se detuvieron. Bueno, el PAMI no es un organismo del Estado, para empezar, es un ente descentralizado. Pero bueno, no obstante ello, te lo contesto. No, no es un organismo del Estado. No, de salud, digo. Está dentro de la esencialidad, sí, por eso. Todo lo que es acabas de decir que viene desfinanciado por un mal manejo del gobierno anterior. Entonces, ¿alguna relación con el Estado tiene? No, yo no dije eso. Yo dije que en el marco de la internación domiciliaria existían muchas irregularidades que desfinancian la obra social. Bien, como obra social, ¿no es prioritario? Digo, PAMI estaba limitado en la pandemia de realizar gestiones. No, y si la hemos realizado permanentemente. Claro. ¿A qué gestiones te refería, Andrea? No, digo, a esto de poder agilizar un servicio de que probablemente un paciente lo necesite de manera urgente, teniendo en cuenta que se trata de personas mayores y que probablemente necesiten un servicio de cuidador con los, las normativas que dispone esta administración, pero respondiendo de una manera inmediata o por lo menos efectiva ante este requerimiento. Pero es que vamos a repasar. Las solicitudes de la internación domiciliaria con una patología de base viable se resuelven muy rápidamente. Nosotros no tenemos mayores críticas en cuanto, vos tenés dos mecanismos. La primera vez que un afiliado o afiliada solicita la prestación, ese es un trámite que ingresa por la agencia, cumplimentando los requisitos, y se eleva a nivel central. Y la expedición es muy rápida. Cuando la patología de base así lo amerita, créeme que en el término de no más de 72 horas, si es que es viable la patología, la prestación está en curso. Cuando no lo es donde se producen los conflictos, porque en la gestión o en la administración anterior, todo iba siempre al mismo lugar, para ser sutil. Entonces, no teníamos estos impedimentos, pero desnaturalizábamos la prestación. Y mucha gente, créeme, que me lo entiende cuando yo se lo explico personalmente, Andrea. Porque hasta tiene sentido común, sin herir ninguna susceptibilidad. Si una persona padece, lamentablemente, una patología crónica, como puede ser una demencia senil o el Alzheimer, no tiene fecha de alta médica. ¿Soy claro con lo que te estoy planteando? Sí, absolutamente. Después tendremos que asumir la responsabilidad de ver qué respuesta alternativa le damos a ese afiliado o afiliada, por supuesto. Pero digo... En ese caso no tiene esa cobertura, digamos. Al no tener fecha de alta, no tiene la cobertura. Es que sería contradictorio. De hecho, mirá, hemos tenido tramitaciones de internaciones domiciliarias con patologías viables, agudas o subagudas, que las han tramitado los familiares aún estando internado el paciente. Seguime hasta acá. Sí, clarísimo. La respuesta del instituto ha sido tan rápida, dentro de las 72 horas, que la OP, que es la orden de prestación, se activa, y el adulto mayor no había sido externado todavía. Entonces, ¿qué nos pasaba? Se cae, porque si no hay externación, no hay internación domiciliaria, no pueden coexistir esos sistemas. Sería una contradicción. Entonces, digo, hay que analizar cada caso concreto, hay que tomarse el tiempo correspondiente, hay que tener mucha sensibilidad, pues si no, a veces los enunciados son dramáticos, generan el impacto, como por ejemplo, hablar de un abandono de persona, de hablar de que PAMI no da respuesta a una afiliada hace un año, cuando no es así. Realmente no es así. Mateo, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. No, Andrea, al contrario, el agradecido soy yo. Que tengas buen día. Igualmente. Bueno, Mateo Rossi, el titular de la oficina local de PAMI, bueno, por un lado, informando que una vez más PAMI realiza el depósito de dinero respecto a aquellos afiliados que corresponden al programa Pro Bienestar, reemplazando los bolsones de mercadería que se entregaban. Son por 3 meses, distintos montos según el programa que corresponde. Y finalmente, hablando de este servicio de cuidadores o de internaciones domiciliarias, que tiene una serie de requisitos extensos que debe cumplir el afiliado para poder contar con el servicio.